Bueno, vamos a ver cuál es el ajuste cardiovascular ante distintas situaciones. En este caso, un ejercicio. Ante un ejercicio, el organismo lo que tiene que hacer es ajustar toda la parte cardiovascular para cubrir los requerimientos del músculo estriado, que es el que está en actividad. Entonces, durante un ejercicio lo que hay es movimiento del organismo. El movimiento del organismo es captado por receptores propioceptivos, que se llaman, son mecanorreceptores, que están en las terminaciones tendinosas y en las articulaciones, que lo que hacen es captar el estado de movimiento del organismo. Lo que le dicen al sistema nervioso central es que el organismo se puso en movimiento. En esa información, lo que hace es activar al centro respiratorio en el bulbo, pero en definitiva lo que produce es un incremento de la frecuencia respiratoria. Esto ustedes pueden hacer un ejercicio que es empezar a mover un brazo, muevan un brazo, lo estiran y lo encogen, lo estiran y lo encogen, le dan un poquitito de velocidad y van a ver cómo en pocos segundos empiezan a tener la necesidad de respirar cada vez más rápido y hacer bocanadas de aire. Eso es porque justamente los receptores propioceptivos están dando la información de la actividad. Y en esos segundos que hacen este movimiento, obviamente que no se genera ninguna deuda de oxígeno ni nada en especial, simplemente es esto. Bueno, muy bien, entonces ante un ejercicio lo que hay son dos cuestiones. Primero, un movimiento del organismo, que eso significa que ha habido una mayor actividad metabólica en el músculo esquelético, aumentó la tasa metabólica a causa del movimiento. Por otro lado, en el ejercicio se genera una estimulación simpática, que es un estado de alerta, una estimulación que significa una forma de estrés, y el estrés es una forma de adaptación, o sea, de qué manera el organismo se adapta a esta nueva situación que es el ejercicio. Muy bien, por un lado, el hecho de que haya mayor actividad, aumentó la actividad metabólica en el músculo esquelético, genera una respuesta local. Y esa respuesta local está mediada porque al aumentar la tasa metabólica, aumentó la concentración de protones, aumentó la cantidad de dióxido de carbono, aumentó la cantidad de dióxido nítrico, que es un producto también de la actividad metabólica, que es tiene efecto, antes se lo llamaba factor de relajación endotelial. En realidad tiene un efecto muy importante sobre lo que es la relajación de los pequeños vasos sanguíneos, sobre todo a nivel arteriolar. Y a su vez, como hay un aumento de la actividad metabólica, hay más degradación del ATP, por lo tanto se genera más adenosina, que también es un fuerte vasodilatador, pero a su vez también aumenta la temperatura local porque parte de la energía que se está utilizando en esta actividad metabólica se libera en forma de calor. Por lo tanto, aumenta la temperatura local, que también tiene efecto vasodilatador, o sea, produce relajación del músculo liso de las arteriolas. Y por otra parte, como se consume más oxígeno, disminuye la presión parcial de oxígeno en la zona, lo cual también todos estos elementos juntos tienen un efecto vasodilatación. Lo que hace entonces es producir una vasodilatación local. Al haber vasodilatación disminuye la resistencia y la resistencia es inversamente proporcional al flujo. Por lo tanto, si disminuye la resistencia, aumenta el flujo sanguíneo local, que es un poco lo que nosotros queremos. O sea, ¿qué queremos? Al aumentar el metabolismo, llevarle más rápidamente oxígeno, llevarme el dióxido de carbono del lugar, los protones del lugar que se generan, y alcanzarle también glucosa, todo lo que sea necesario para cumplir con esa actividad metabólica. Por otro lado, el ejercicio genera, como decíamos recién, una estimulación del sistema nervioso simpático, y eso tiene dos efectos. Por un lado, fibras simpáticas preganglionares, o sea, que todavía no han hecho sinapsis en ningún ganglio, o presinápticas también llamadas, van a hacer su sinapsis en la médula de la glándula adrenal. Y entonces generan la liberación de adrenalina en un 90% y un 10% de noradrenalina, que es liberada al torrente sanguíneo. Esta adrenalina y noradrenalina que se libera al torrente sanguíneo es la que va a generar también efectos muy importantes según haya
receptores beta-adrenérgicos o receptores alfa-adrenérgicos. En el corazón, como los receptores son del tipo beta-adrenérgico, esta adrenalina más lo que le va a llegar en forma directa, que en ese caso es noradrenalina, desde el centro cardiovasomotor que está en el bulbo, va a generar un aumento de todas las propiedades del músculo cardíaco. O sea, la contractibilidad, la conductibilidad, la excitabilidad, el automatismo, o sea, la frecuencia cardíaca. Por todo esto, el corazón va a andar más rápido, va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero también se va a contraer con más fuerza. Por otro lado, el centro cardiovasomotor también envía fibras simpáticas que van a actuar sobre el músculo liso de las venas, generando una venoconstricción, efecto que es mucho más potente la noradrenalina que la adrenalina en este caso. Entonces, la venoconstricción, al producirse la venoconstricción, como las venas tienen válvulas, lo que estamos haciendo es aumentar el retorno venoso para que llegue la sangre más rápido al corazón, por lo tanto aumenta el volumen telediastólico. Si aumenta el volumen telediastólico, por dos causas. Primero, por el hecho de que le llega más sangre y un volumen mayor dentro de los ventrículos, y eso ya hace que el volumen sistólico, o sea, el volumen de descarga sistólica sea mayor, pero a su vez, por mayor estiramiento, porque le llega mayor volumen de sangre, se contrae con más fuerza, por lo tal también aumenta el volumen sistólico o la descarga sistólica. Al aumentar la descarga sistólica, aumenta el gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, porque presión arterial depende, en un aspecto, del gasto cardíaco. Por otro lado, este centro cardiovasomotor también produce una vasoconstricción periférica, por lo tanto aumenta la resistencia periférica total, y eso hace que también aumente la presión arterial. O sea, la presión arterial va a aumentar por dos aspectos, porque aumenta el gasto cardíaco y porque aumenta la resistencia periférica total. De las dos formas, el volumen de sangre que es expulsado del corazón es mayor, pero a su vez con más presión, por lo cual tiene mayor perfusión. ¿Qué quiere decir eso? Que llega más lejos, con más fuerza y con más volumen. Por lo tanto, aumenta el caudal, desde luego. También no solo la adrenalina y la noradrenalina que se libera desde la glándula adrenal, sino por las fibras simpáticas que salen del centro cardiovasomotor, también van a generar vasodilatación en las coronarias. ¿Por qué? Porque ahí hay receptores de tipo beta-adrenérgico. Entonces, los receptores beta-adrenérgicos en el corazón hacen que aumente todas las propiedades del músculo cardíaco, pero también aumentan la irrigación del músculo. Y está muy bien, porque al aumentar la tasa metabólica del músculo cardíaco también requiere mayor flujo sanguíneo. Entonces las coronarias se vasodilatan y mejoran la irrigación. Grave sería que haya vasoconstricción de las coronarias en ese momento. Al aumentar la fuerza de contracción, lo que estamos haciendo, porque aumenta la fuerza de contracción, disminuye el volumen telesistólico, o sea, queda menos sangre en los ventrículos, por lo tanto aumenta el volumen sistólico o el volumen de descarga sistólica. Por lo tanto, bueno, como decíamos recién, aumenta el gasto cardíaco. Y este es uno de los aspectos más importantes para que aumente el gasto cardíaco, más aún que el aumento de la frecuencia cardíaca. Por otro lado también, al aumentar la actividad metabólica hay muchos procesos de despolarización en el músculo esquelético, lo cual es expulsado mucho potasio hacia afuera de la célula muscular, entonces aumenta la concentración de potasio en el líquido extracelular. Por lo tanto, va a entrar más potasio a los capilares. Por lo tanto, se genera una hiperpotasemia. Esa hiperpotasemia es captada por los quimiorreceptores, sobre todo los del seno carotidio. Y estos quimiorreceptores del seno carotidio van a generar un incremento de la frecuencia respiratoria. O sea, la frecuencia respiratoria que se va a incrementar durante el ejercicio, parte tiene que ver con una estimulación simpática, pero muy poco. Tiene que ver, pero no es lo más importante. Tiene que ver, sí, con los receptores propioceptivos y buena parte tiene que ver por la estimulación que le llega desde los quimiorreceptores del seno carotidio.
por el incremento de potasio. Eso es el factor más importante que en este caso aumenta la excitación de los quimiorreceptores. Y digo esto porque son quimiorreceptores que están en arterias. Por lo tanto, no van a estar captando la disminución de oxígeno, porque si todo está funcionando bien, no tiene por qué disminuir el oxígeno en la rampa arterial. Sí, por supuesto, va a volver la sangre con menos oxígeno por la parte venosa al corazón, pero los quimiorreceptores están en arteria, no están en venas. Y esa sería la conclusión final. Por otro lado, el sistema nervioso simpático, que actúa sobre los receptores alfa-adrenérgico y la adrenalina, y la noradrenalina, sobre todo la adrenalina, sobre los receptores alfa-adrenérgicos, que son los que están en el músculo liso de los vasos sanguíneos que irrigan a todas las vísceras, generan una vasoconstricción esplácnica. Y eso lo que hace es generar una hemoderivación. O sea, manda más sangre a la parte, hacia otro lugar que no es a la parte visceral, que sería la parte del músculo esquelético. Por lo tanto, también mejora el flujo sanguíneo en el músculo esquelético. Y eso hace que la sangre esté en el lugar donde verdaderamente, o sea, el mayor volumen de sangre en el lugar donde verdaderamente se está haciendo falta, que es donde está aumentada la actividad metabólica, que es en el músculo esquelético. Entonces, como consecuencia también de la excitación de los receptores alfa-adrenérgicos del músculo liso, de los vasos sanguíneos que irrigan a toda la parte visceral, hace que haya una hemoderivación hacia la parte del músculo esquelético. Por otra parte también hay fibras del sistema nervioso simpático que son las que van a inervar al músculo liso de los vasos sanguíneos del músculo esquelético. Pero estas fibras son unas fibras muy particulares, porque son fibras simpático-colinérgicas. O sea, pertenecen al sistema nervioso simpático, pero lo que liberan es acetilcolina. Y eso produce la vasodilatación de las arteriolas del músculo esquelético. Por lo tanto, disminuye la resistencia en ese lugar y por lo tanto mejora el flujo sanguíneo en el músculo esquelético. Con esto más o menos estaría lo más importante de lo que tiene que ver con la respuesta cardiovascular en el ejercicio. Todo esto mismo ustedes lo pueden pensar en cualquier otra situación, como por ejemplo en una deshidratación que disminuye la volemia. Si disminuye la volemia, disminuye el volumen de sangre, eso significaría justamente volemia, por lo tanto disminuye el retorno venoso, disminuye el llenado, disminuye el retorno venoso y es todo al revés de esto. Disminuye el volumen telediastólico, por lo tanto va a disminuir el volumen sistólico, por lo tanto va a disminuir la presión arterial. Pero para este caso hay otro mecanismo, que es lo que ustedes tienen que estudiar, que está referido esencialmente a los receptores volumétricos de baja presión. Ahora, bueno, hasta ahí sería lo más importante.